En otro bloque de información, Ucrania anuncia que ha recuperado en Bakhmut 20 kilómetros cuadrados. Primero fueron 2, después confirmaba incluso Prigozhin que eran 5. Ahora dice Ucrania que han recuperado 20 kilómetros cuadrados de territorios tomados por Rusia cerca de Bakhmut. Están ya pues rodeando toda esa zona. Parte de Bakhmut la controla Ucrania y parte ya de este avance que tienen es pues algo que muestra lo que ya decía el grupo Wagner. No tenemos munición, decían ellos, ni tampoco las tropas de Rusia tienen munición, y ya 2 unidades habían salido de la zona, ¿no? Entonces dice lo siguiente: Ucrania reivindicó el día de hoy la reconquista de 20 kilómetros cuadrados de territorios que se tomaron de Bakhmut, aunque reconoce que las tropas rusas siguen avanzando también en otros puntos de la ciudad. La batalla está lejos de terminarse y Rusia tiene puntos fuertes, reconoce también Ucrania eso. O sea, no es porque luego no se escucha de repente toda la información, ¿no? Y aquí pues bueno, tratamos de llevarles toda la información, nada más es pues de escucharla, porque luego de repente escuchan 20 segundos y luego ya hacen el comentario. Bueno, hay que esperar, creo yo, para pues que vean todos los puntos, ¿no? Dice: en los últimos días nuestras tropas liberaron unos 20 kilómetros al norte y al sur de la periferia de Bakhmut. Al mismo tiempo, el enemigo avanza en cierta medida dentro de la propia Bakhmut y está destruyendo totalmente la ciudad con su artillería. Esto dice la viceministra ucraniana de defensa Gana Mayar. Esto, aparte del comunicado que da Ucrania, también la misma Rusia, con el vocero de Moscú, ha dicho que se vive un momento muy difícil para las tropas rusas, que de momento pues se ve lejos una solución, y por parte del grupo Wagner pues la crítica sigue siendo dura. No les llegan los suministros y no les van a llegar, ¿verdad? Según, por lo menos por ahora no se ve cercano que les vayan a llegar, ¿no? A lo mejor más adelante puede ser, pero es que no hay, ¿no? Esa es la parte complicada. No es tanto que no vayan o sea, vamos, que no es que no lo tengan, simplemente no lo pueden producir, no lo pueden comprar. Los mismos iraníes han estado mandando municiones, según se sabe ahora. Ellos son los que han surtido gran parte de estos últimos meses de combate. O sea, sin eso, pues sí se ve muy difícil. Mientras no haya suministros, mientras los materiales no lleguen, está complicado. Ahorita les voy a platicar de un caso, que eso seguramente habrá varios, ¿no? De un caso de un chino que ha estado llevando esos suministros de forma secreta, ¿no? Porque llevar suministros de esa manera, bueno, China no quiere meterse en problemas, entonces pues sería raro que un chino lo esté haciendo, y en Occidente pues obviamente se ha buscado bloquear todo envío de suministros que ayude a tener armas para Rusia, ¿no? Entonces ese es un tema también que hay que checar. Pero mientras tanto vamos a otra información muy interesante, una crisis que casi nadie está hablando. Hay un desempleo muy grande que está creciendo en China, específicamente en los jóvenes. Más o menos ha ido aumentando a más del 20% de personas, de jóvenes que no tienen empleo, y este es un récord para ese país. La tasa oficial de desempleo juvenil alcanzó el máximo histórico del 20.4% según la misma Oficina Nacional de Estadística de China. O sea, son datos de ellos, no es como que alguien los sacó de la manga ni nada. Estos datos pues muestran que hay una crisis más grande de la esperada, y el mismo gobierno chino ha estado muy molesto porque también dentro de los jóvenes se ha hecho como una cierta moda de no trabajar, ¿no? De aprovechar ciertos beneficios y decir, Ingesu, no, me lo salto y no trabajo, ¿no? Las cifras son muy distintas en otras áreas o en otras edades. La tasa general de desempleo en zonas urbanas descendió en abril del 5.3 al 5.2, o sea, a otras edades hay incluso más empleo. O sea, donde está aumentando el desempleo es específicamente en los jóvenes. La misma prensa oficial recordó que se espera que este año se bata el récord de graduados universitarios en China. Este año se espera que se gradúen ya con licenciaturas, ingenierías, etcétera, de 11.5
millones de personas. Casi 11.6. Realmente es muy impresionante porque es eso, súmale más todos los chinos que ya se graduaron otros años, ¿no? Jóvenes. Entonces, pues bueno, esa es una cifra récord también, por cierto, ¿no? Son casi 1 millón más de los que se graduaron el año pasado. Eso te da una idea de la cantidad de personas que se están graduando. La tasa de desempleo en personas entre 16 y 24 años es la más alta y es un récord. Por ejemplo, entre edades de 25 a 59 años andan muy bien, tienen bastante empleo, incluso hasta ha mejorado el empleo, ¿no? Pero específicamente en los jóvenes es donde se está viendo una crisis. El mismo portavoz de esta organización estadística del mismo gobierno de China ha dicho que se están impulsando las tasas de empleo juvenil y que pues de momento todavía no se ven los avances, que más adelante con los movimientos que están haciendo con el tema de finalizar la pandemia y todo esto, creen que a finales de año o hasta el 2024 van a haber un despunte de trabajos para los jóvenes. Pero por ahora, hasta los números que tenemos ahorita, tienen una crisis en ese tema y son pues millones y millones de personas, así que pues es un tema también interesante el día de hoy. Vamos pues a otra información importante. Bueno, se dio una llamarada solar de M9.62, que ya ese es casi un nivel X. Esto pues podría estar generando apagones moderados. De hecho, al parecer ya se generó uno en el Atlántico, una M962 que según han dicho pues estaría provocando ya este tipo de apagones, sobre todo, insisto, en señales de radio. También puede afectar a satélites. El pulso de rayos X provocó que se dio un apagón en el Atlántico. Esto según lo que se reporta hasta el momento. O sea, ahí está, ¿no? Es parte de esa actividad extra que esperamos esté dándose este año, ¿no? Es un año con mucha actividad solar, es lo esperado, ¿no? Es como lo normal. Vamos a otro asunto también importante. Bueno, en otros temas se está dando una recompensa de $10 millones por la captura de un hacker ruso. Esto lo anuncia Estados Unidos, que ofrece esa cantidad impresionante por capturar al ruso Mikhail Pavlovich Mathieu. Él sería un hacker buscado por ese país y anuncia el día de hoy que ofrece una recompensa de hasta $10 millones por información que conduzca a la captura de ese hacker. Él afronta una acusación de más de 20 años de cárcel por robo de datos de agencias gubernamentales. Dice, hemos tomado una medida por el papel que ha tenido este hacker en actividades de secuestro de datos dirigidas contra fuerzas del orden, empresas de infraestructura clave en Estados Unidos y en todo el mundo. Explica esto el comunicado del portavoz del Departamento de Estado, Matt Miller. Ese es el dato que han dado ahora, ¿no? Además de la recompensa, el Departamento de Justicia presentó 2 acusaciones contra este hacker ante el Tribunal del Distrito de Columbia y otro ante el Distrito de Nueva Jersey, y el Departamento del Tesoro también ya le impuso sanciones financieras a esta persona. Ahí está